Bueno, seguimos con nuestro curso de hojas de cálculo de Google Sheets. En esta ocasión lo que vamos a estudiar es el formato condicional, es decir, partir de datos alfanuméricos a los que le vamos a aplicar determinadas condiciones para que nos muestre la hoja de cálculo de la manera que mejor sea visible, o bien resaltar aquellos datos que nos puedan ayudar a hacer un análisis efectivo de forma visual. Para ello vamos a partir de esta hoja de cálculo donde he distinguido un conjunto de valores numéricos, otra hoja en la que vamos a ver texto y otra en la que vamos a determinar condición lógica. Bien, vamos a empezar por numérico. Para ello recomiendo siempre que seleccionemos los datos a los que le vamos a aplicar la condición. Por ejemplo, bueno, aquí como veis tengo una hoja de cálculo donde he metido números aleatorios, o sea que siempre va a ir cambiando de número. Entonces una primera sería seleccionar todos los datos de las distintas pruebas de evaluación y o bien en formato condicional o bien botón derecho, ver más acciones, formato condicional. Bueno, nos aparecerá un desplegable aquí a la derecha donde vienen una serie de reglas. Siempre lo primero va a ser seleccionar el rango o el conjunto de celdas o el intervalo al que le vamos a aplicar las reglas. Si no lo hubiésemos seleccionado, pulsaríamos en este botoncito donde podríamos seleccionarlo. Nos sale este desplegable y aquí podríamos o bien seleccionar tal cual o bien escribirlo a mano. Y por supuesto añadir otro intervalo. Eso lo veremos más adelante. Bien, entonces soltamos aquí. Y un poco más abajo nos vienen las reglas. Las reglas de ese formato van a ser de dos tipos. Una serán de texto y otra numérica. Aunque también podríamos hacer condiciones en base a las distintas fechas. Vamos a empezar por número. Yo quiero saber cuáles son los alumnos que han suspendido cualquiera de las tareas. Pues pongo menor que y aquí podría poner una fórmula o un número. En este caso sería un 5, menor que 5. Fijaros que ya se ha sombreado un poquito, ¿verdad? Y a esta regla le vamos a aplicar un determinado formato. Podremos decir que ponga el fondo de la celda de un color determinado. Por ejemplo, le podríamos poner azul, color del dato. Vamos a ponerle, por ejemplo, blanco. Y además lo vamos a poner negrita. Pues bien, si le damos a hecho, ya tendríamos aquí una primera regla. Pero además a este intervalo podríamos añadirle cualquier otra regla. Por ejemplo, podríamos añadirle que sea mayor que 8. Y entonces podríamos darle otro formato. Al fondo le vamos a dar, por ejemplo, el color rojo y al texto le vamos a poner de color, por ejemplo, amarillito y negrita también. Hecho. Fijaros que ya se distingue perfectamente cuáles han sacado menos de 5 o más de 8. En cualquier momento podríamos modificar o borrar la condición, de tal manera que si pulso aquí, podría poner que es mayor que, en vez de mayor que, podría poner mayor o igual que, y entonces entrarían a formar parte también el 8, contaría con el 8. Hecho. Y le vamos a añadir otra regla. En este caso sería que estuviese está entre 5 y 8. Y en este caso le vamos a poner el color, pues, ¿qué te digo yo? El verde. Yo estoy poniendo colores muy fuertes, pero aconsejo que se utilicen colores más suaves. Bien, aquí lo tendríamos. Tendríamos 3 reglas. Ahora bien, estas reglas siguen una prioridad, de tal manera que la primera regla en aplicar sería la azul, la segunda sería esta de aquí, la de abajo, y la tercera sería la de verde. Si esta la pasamos aquí arriba, ahora el criterio cambia. Ahora el criterio primero señalará los valores que están entre 5 y 8, luego los menores que 5 y luego el mayor igual que 5. De tal manera que si una regla posterior como esta coincide con la anterior, con esta, la regla que tendrá prioridad será la anterior, es decir, la azul. El valor es menor que 5 en este caso. Eso lo veremos después. En el tercer caso de reglas de formato condicional, donde hay condiciones. Bien, cerramos aquí y vamos a ir a texto. Aquí tengo puesto una serie de textos que tienen que ver con los tipos de ensayos de materiales. Pues bien, voy a seleccionar este rango de celdas y botón derecho, más acciones, formato condicional. O bien en formato condicional. Y nos aparece aquí el desplegable. Y en regla lo que vamos a hacer es buscar un texto. Por ejemplo, el texto contiene, y aquí pondré o una fórmula, es decir, hacer referencia a celda, o bien un valor. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, tracción. Ya se me señalan todas las celdas donde aparece la palabra tracción. Y el estilo que le voy a dar a esa celda, pues será ponerle un fondo determinado. Por ejemplo, puede ser el naranjita, el color del texto, negro, cursiva y negrita. Pues hecho. Voy a añadir otra regla que me busque los ensayos de dureza. Le dejo el mismo intervalo, el mismo rango,
y pondré el texto contiene, y aquí tendremos que poner dureza. Bien, entonces ya me las empieza a seleccionar y le voy a poner en este caso hito, color naranjita y negrita. Hecho. Y así podríamos distinguir las distintas celdas en base al texto que contiene o a los datos alfanuméricos que contiene. En este caso serían datos alfabéticos, es decir, texto. Bueno, cerro aquí y vamos a la última de las opciones, que sería darle formato a un intervalo en base a condiciones lógicas, es decir, hecho, no hecho o verdadero o falso. Para ello he preparado esta propuesta de tareas que vamos a ir viendo los distintos casos que podríamos hacer. Bien, como siempre seleccionamos el rango, el intervalo, formato condicional. Ahora, en este caso, la condición va a estar referida a la columna A, porque vamos a basarnos en si está la casilla de verificación clicada o no. Por tanto, tendremos que hacer referencia a esa columna, a la A, y a la fila 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, cuando yo clique en la casilla de verificación, me va a cambiar el formato de esa fila. Pero me parece de especial interés el que una vez que esté hecha una de las actividades, se cambie el formato. Es decir, por ejemplo, aparezca el color rojo, de tal manera que puedo ir haciendo cada una de esas actividades según el orden que yo quiera. Sin embargo, me parece interesante que la actividad 5, que resume las anteriores, cuando ésta se haya realizado, haga una función para todo el intervalo. Es decir, que cuando clique en la actividad 5, salga en la tabla que todas están realizadas. Vamos a ello. Bien, entonces nos iríamos a ver la regla, nos iríamos a fórmula personalizada y en fórmula tendríamos que escribir la referencia a las celdas donde se encuentra la casilla de verificación. Es decir, columna A y la fila 2. Y tengo que poner que es falso. Pero si os fijáis, solamente se selecciona la columna A y las filas A2, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir que tenemos que poner la referencia, dejar fija la columna A, poner $A para que solamente atienda a esos valores y seleccione todos los de la fila. Bien, pues le cambiaremos el estilo del formato y lo tendremos hecho. En tal caso, en el momento en el que yo cambie una de las casillas de verificación, por ejemplo, clicando en clic en la actividad 1, pues entonces se eliminaría el color como si ya estuviesen hechas, así como las siguientes. Bueno, volvamos atrás. Bien, vamos a añadir ahora otra regla. Seleccionamos el rango. Y lo que vamos a hacer es personalizar. Vamos abajo del todo, personalización. Y vamos a insertar $A2, pero en este caso vamos a poner verdadero para que se modifique con otro color cuando esté realizada la tarea. Es decir, cuando se clique la casilla de verificación correspondiente. Vamos a darle estilo al formato. Ahora, si clicamos en cualquiera de las casillas, se nos situará la fila de color de fondo azul y negrita. Bueno, volvemos atrás. Vamos a añadir ahora otra regla, de tal manera que al clicar en la tarea 5, nos va a permitir que se señalen automáticamente todas las anteriores, como si estuviesen hechos todos y cada uno de los pasos de forma consecutiva. Pues bien, seleccionamos el rango, aceptar, nos vamos a personalizar, ¿eh? Y en fórmula, ahora sí que tenemos que fijar $A, $6 para referirnos a la actividad 5 y poner verdadero. Vamos a darle ahora estilo al formato, incluyendo subrayado y negrita. Listo. Eso quiere decir que al marcar la casilla de la actividad 5 nos debería de salir. Pero ojo, fijaos que está en la parte inferior y hay que tener en cuenta el orden de prioridad. Tiene prioridad la del fondo azul. Para ello lo que tenemos que hacer es subir la de el fondo verde arriba del todo para que tenga la máxima prioridad. Y de esta manera sí se cumplirá que al señalar la actividad 5 se señalarán todas. De tal manera que si señalamos una,
azul, una cualquiera de ellas, nos saldrá el fondo azul. Si no están marcadas, nos saldrá el fondo rosa. Y si marcamos la última, nos saldrán todas completadas. Bien, y hasta aquí el formato condicional. Espero que os haya gustado. Ojo, que viene otro. Nos vemos.